Amén. Dios nos bendiga, hermanos. El pasado domingo, hermanos, hemos visto en la introducción al capítulo 12 unos consejos en relación a nuestra justificación. En realidad, son consecuentes a ella. Estos consejos constituyen una comprensión de la misericordia de Dios y una disposición a sacrificar el yo. Romper con el pasado en una ruptura radical con el mundo para estar seguro de que la voluntad de Dios para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Hoy veremos cómo puede ser posible todo esto. Recuerdan que hemos dicho que había que controlar el yo, una ruptura con el mundo. ¿Cuál es nuestra posición para con el mundo? Debe de haber un control del yo, morir, hacer morir el yo, como dice el apóstol Pablo, hacer pues morir lo terrenal en nuestras vidas. Y el apóstol nos presenta eso como un culto racional, algo que debemos de hacer al diario. Contener el yo, contener los deseos que surgen de nosotros, que son de la carne. Amén. Y eso lo hacemos no solamente conteniendo, sino también cortando con el mundo, de manera radical. Hoy veremos cómo puede ser todo esto. Para ello, amados hermanos, vamos a considerar 4 encabezados. Ya hemos leído el texto y vamos a proceder una vez más a leer. Pero antes de hacer la lectura vamos a dividir en bloque la narrativa que tenemos hoy. Vamos a ver 4 encabezados. En primer lugar, veremos una comprensión justa de sí mismo. Para controlar el yo, para mantener mi persona bajo mi control, en primer lugar, ¿qué debo de tener? Una comprensión justa, una comprensión bíblica, una comprensión evangélica de mí mismo. Amén. En segundo lugar, vamos a considerar que nosotros como creyentes tenemos una pertenencia colectiva en el marco de una unidad equilibrada. Una pertenencia colectiva en el marco de una unidad equilibrada. Una pertenencia colectiva. Yo no soy mío. Yo soy tuyo, tú eres mío. Cada uno es del uno del otro. ¿Estamos entendiendo cómo controlar el yo? ¿Cómo cortar con el mundo? Porque el mundo trata las cosas con discriminación, sobre la base de lo que le conviene. Sin embargo, en la iglesia no podemos hacer las cosas como nos conviene. Debemos de hacer las cosas como a Dios, como Dios demanda. Amén. Es el segundo lugar, una pertenencia colectiva en el marco de una unidad equilibrada. Una unidad equilibrada. No es que estoy unido con el hermano y desunido con el otro hermano. No. La unidad, el mismo afecto que tengo para el hermano debe de ser el mismo para con el otro hermano. Amén. En tercer lugar, y eso el segundo lugar, vamos a estudiarlo desde los versos 4 hasta el 8. En tercer lugar, un amor genuino. Estamos viendo la progresión. Un amor genuino. Y eso lo vamos a estudiar bajo el auspicio de los versos 9 al 16. En cuarto y último lugar, descansar en la justicia de Dios. Descansar en la justicia de Dios. Nada de lo que acabamos de decir anteriormente puede ser posible si nosotros no nos descansamos en la justicia de Dios. Para romper con el pasado, debemos de descansar en la justicia de Dios.
para controlar, para tener el dominio del yo, debemos descansar en la justicia de Dios. Amén. Amados hermanos, yo les dije que iba a leer, como ya hemos leído, y tenemos los bloques, vamos a leer cada bloque y vamos a proceder con el mensaje. Y el cuarto lugar lo vamos a estudiar bajo la dependencia de los versos 17 al 21. Amén. Observamos nuestro primer encabezado, hermano. Una comprensión justa de sí mismo. Una comprensión justa de sí mismo. Que nadie tenga de sí un más alto concepto de lo que se debe de tener. Observa bien, vamos a leer el verso, primero el verso 3, Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios reparte a cada uno la medida de fe. No dice una medida, no que tú tienes una medida. La medida, es una sola medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que tengo es lo que tú tienes. Por lo que yo no puedo considerarme por encima de ti. Hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que la iglesia no descansa sobre motivaciones egoístas para alcanzar objetivos personales con el fin de autosatisfacerse, sino en una motivación que deja en evidencia la justicia de Dios. La motivación de la iglesia, la motivación de cada miembro de la iglesia debe de descansarse en la justicia de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. No. Estamos hablando del culto racional. Por eso hemos dicho en la introducción a ese capítulo 12 que no es algo, una exhortación que el apóstol está haciendo aparte. Esta parte está entrelazada con todos los bloques que estudian la justificación. Porque esto es el resultado de la justificación. La persona justificada debe de vivir de esta manera. Romper con el yo que teníamos antes. Por eso el apóstol nos dice en 2 de Corintios, el amor de Dios nos constriñe pensando esto. O sea, constreñir, algunas personas traducen este verbo como obligar, pero yo lo veo como guiar. Para mí tiene el sentido de guiar. El amor de Dios nos guía a pensar en cómo Dios nos justifica. Por eso el apóstol dice, tomando en cuenta las misericordias de Dios, porque no es algo que vamos a hacer por algo que sale de nosotros, no es algo que vamos a hacer por algo que surge de nosotros, porque queremos ser una persona buena para que nos reconozcan y que nos den un premio Nobel de la Paz. No, hermanos, es tomando en cuenta las misericordias de Dios. Amén. La motivación debe de partirse de la justicia de Dios. Hermanos, un valor exagerado de uno de sí mismo nos puede conducir a la soberbia. Tener un valor exagerado de uno mismo nos va a llevar a ser una persona soberbia. Cosa que nos descarta de la justicia de Dios. Cosa que nos aleja de la justicia de Dios. Cosa que nos pone en la mira de la ira de Dios. Amén. De hecho, la soberbia es un sentimiento que lleva a una persona a creerse más de lo que los demás. A creer más que los demás. La soberbia.
nos hace creer que somos más que los otros. La Biblia no va de acuerdo con esto. Aquí nosotros llamamos esto arrogancia. Y la Biblia nos exhorta con reiteración a evitar la soberbia. Tenemos texto, hermanos, que nos habla que no hemos de pensar más de nosotros que lo que somos. Cuando hacemos esto, nos convertimos en soberbias. Proverbios capítulo 16, verso 18 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. No cree que la soberbia es algo que viene por lo que tú sientes, porque tú aprecias a una persona o lo desprecias. No, es un espíritu altivo. Y cuando el espíritu está altivo, está levantado en contra de Dios, porque tú estás aborreciendo a la persona que Dios crea a su imagen y semejanza. ¿Ves? También nos dice Proverbios 16:5: abominación es al Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Oiga bien, si no quedará impune, porque ya está en la diana de la ira de Dios, el soberbio. Amén. Santiago 4, verso 6 nos dice también: después de depurarnos de la soberbia y del egoísmo, el apóstol nos invita a cultivar los versos. Sí, ok. Vamos a entrar, hermanos, en nuestro segundo encabezado. Ese es lo que nos deja. Después de depurarnos de la soberbia y el egoísmo, el apóstol nos invita a cultivar una pertenencia colectiva en el marco de una unidad equilibrada. Vamos a leer los versos 4 hasta el 8. Amén. Ya hemos sido depurados de la soberbia. Debemos de salir, debemos de limpiarnos de la soberbia, a no pensar de nosotros más de lo que nosotros somos, a no pensar más, a no creer que tenemos más de lo que Dios nos ha dado. Eso nos lleva a tener un sentido de pertenencia colectiva. Lo que soy no depende de mí mismo. Lo que soy depende de todos ustedes. Yo no soy importante por lo que yo tengo, por los factores propios a mí. Soy importante porque ustedes también lo son. Y así debemos de pensar en nuestra comunidad de iglesia y en la comunidad donde nosotros vivimos. Leemos, hermanos, los versos del 4 hasta el 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amados hermanos, observamos cómo el apóstol presenta una lista de cosas que nosotros podemos usar, o cómo hacer estas cosas, que demuestra que entendemos algo que es importante para una iglesia saludable y también para una vida cristiana racional. Recuerda que estamos trabajando para un culto racional, un culto equilibrado, un culto que se justifica en el marco de lo que Dios demanda.
Porque de la manera que un cuerpo nos está llamando a observar, a ver cómo funciona un cuerpo. Todos los que estamos aquí tenemos un cuerpo y sabemos cómo todos los miembros se organizan entre sí para hacer funcionar el cuerpo. La oreja no es más importante que los ojos, porque cada uno tiene una finalidad. La finalidad es la unidad del cuerpo. La unidad del cuerpo. Los pies no son más importantes que las manos. Si tú ves algo aquí, tú quieres agarrarlo, tú tienes que caminar sobre los pies. Y si las cosas pesan mucho, tú necesitas los pies para equilibrarse, para cargar, porque toda la fuerza que tú cargas, las cosas descansan en los pies. ¿Estamos viendo? Piensa en tu cuerpo y mira a ver cuál es tu posición en la iglesia. Es lo que la Biblia nos está diciendo, es lo que el apóstol nos está diciendo. Ya que hemos sido justificados y entregados a Cristo para formar un cuerpo con Cristo, usted y yo ya no somos personas individuales. Somos personas, somos un cuerpo, somos una colectividad en Cristo. No en las pretensiones propias, no en nuestros propios deseos, no en las cosas que a mí me parecen, no en las cosas que Dios ya ha determinado para su iglesia. Un culto racional, un culto consciente, un culto que responde a las demandas de las Escrituras. Amén. Es el culto racional, hermanos. Para esto necesitamos entender eso. El apóstol pone al cuerpo como ejemplo. Y todo el mundo aquí tiene un cuerpo. Elías tiene un cuerpo. Amén. ¿Dónde está Elías? Ah, pero está allá con su tía. Elías tiene un cuerpo. Todo el mundo tenemos un cuerpo y cada uno sabe la utilidad de cada miembro del cuerpo. Cuando usted quiere caminar, tú no agarra la cabeza para ponerse de cabeza para caminar, no. Es lo bien que tú usas. Cuando tú tienes un problema, tú no agarras la mano para resolver. Tú usas la cabeza para pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Usted piensa con la cabeza. Cada miembro tiene su utilidad. Nosotros debemos de pensar como una colectividad, hermanos. Cada quien respondiendo a su responsabilidad. En el sentido de que si a mí me toca abrir la puerta de la iglesia, no voy a sentar en mi casa para decir, no, la hermana Maribel va a venir a abrir. No, tengo que hacerlo yo porque es mi responsabilidad, es lo que me toca. Y lo hago, cuando lo hago, yo estoy mirando a mí como si fuera Miguelina que estuviera abriendo la puerta. Ahora estoy predicando la palabra de Dios. Yo tengo que hacer esto en el amor del Señor, con solicitud, con ánimo pronto. Pero al hacer esto, yo lo hago en el sentido de que cualquiera de ustedes lo están haciendo aquí. Amén. Porque el hecho de hacer esto no es para gloria mía. Es para la gloria del Señor y la edificación de su iglesia. Amén. Amados hermanos, después de entender que nosotros somos una colectividad, si es algo que coordina el cuerpo, es el amor que tiene cada miembro por su compañero. Cuando alguien se da un machucón en un dedo, ¿qué hace? Lo lleva a la boca de una vez. O grita, ¡wow! Entonces, ¿qué hace la boca? No fue la boca que recibió el golpe. Fue el dedo, pero de una vez demuestra su amor.
que comparte el dolor. Hermanos, así mismo, hermanos, debemos de sentir. Entonces, al ver que nosotros nos pertenecemos el uno a otro, ¿qué necesitamos para hacer posible, para que el mundo vea eso? Un amor genuino, hermano. Un amor genuino. Así llegamos a nuestro tercer encabezado. Un amor genuino. Un amor genuino, ¿qué implica? El amor es un sentimiento que nos lleva a preferir algo en lugar de otro. El amor es el sentimiento que nos lleva. El amor a veces es un juicio que hacemos. ¿Ve? Estamos en el proceso de justificación. Y Dios está enseñando a tener justo juicio en el amor. Tenemos un ejemplo en la Biblia que dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Es decir, que Dios prefirió a Jacob en lugar de Esaú. No está diciendo que Dios tiene odio por Esaú. No. Dios eligió, Dios prefirió. Si tú tienes 2 sillas en tu casa, tú prefieres sentar en una, pero la que tú no te sientas no es que tú la vas a botar. ¿Verdad que no? Es tu silla. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. En la iglesia, la preferencia no es por acepción. Es decir, que en nuestro trato para con los demás debemos dar el mismo honor el uno al otro, sin favoritismo. En la iglesia, el amor debe de ser sin favoritismo. No debe de haber una motivación propia para amar, porque somos un cuerpo, somos una colectividad. Esa colectividad, todos nosotros fuimos admitidos en la familia de Dios. Ya nosotros no pertenecemos al mundo. Ya nosotros, los que somos justificados, que tenemos paz con Dios, debemos de vivir de acuerdo a esta paz. Somos este grupo de personas justificados. Por lo tanto, no puede haber favoritismo. Somos todos hijos de Dios. Debemos valorar a todos por igual en la iglesia, hermanos. Debemos valorar a todos por igual en la iglesia. Es la lección que nos enseña esos textos. ¿Sí? Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen una misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Somos muchos, pero somos un cuerpo. Un cuerpo, hermanos. ¿Dónde somos un cuerpo? En Cristo. El apóstol en otra carta presenta a Cristo como Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo somos en Cristo. Pero somos un cuerpo en Cristo. Somos muchos miembros. Y todos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. O sea, cuando nos unamos como iglesia, ya nosotros somos otra persona. No hace falta que la Biblia dice, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Porque nosotros venimos a ser miembro con otra persona. No debemos de mirar cómo son los ojos de esta persona.
No debemos de mirar como el color de su piel, como que camina. No, nosotros somos un cuerpo en Cristo. Yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué usted cree las personas que sufren de mal aliento no se dan cuenta? Porque es de su propio cuerpo, hermano. No se da cuenta de que tiene mal aliento porque es su aliento. Es lo que nosotros como miembros no podemos ver cosas del otro, sino que tenemos que ver a Cristo, aceptar al otro tal cual, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces vemos que Dios reparte a nosotros. Son dones que Dios reparte. Y lo que Dios da, lo da para el mantenimiento del cuerpo. El cuerpo que somos se llama iglesia. Y Dios da dones para mantenimiento de la iglesia. No estamos hablando de la capacidad que usted tiene como persona. Estamos hablando de dones que Dios da a la iglesia para el mantenimiento de la iglesia. Los dones no son para uno salir a vanagloriarse. Los dones no para uno decir, yo tengo don de canto, como dicen algunos. Yo tengo don de predicación. No, hermanos. Esos dones pertenecen a la iglesia. Esos dones, ¿cómo se llama? Dones. Algo que se da. Pero ¿quién da esos dones? Dios. ¿A quién lo da? A la iglesia. O sea, tú lo recibes porque tú eres miembro de esta iglesia. En el cuerpo, la mano tiene su facultad. ¿Qué hacemos con la mano? Agarramos, abrazamos, cocinamos. Con los ojos, ¿qué hacemos? Miramos. Con los pies, caminamos. Asimismo, está diciendo que cada uno de nosotros tenemos una facultad que ejercer en la iglesia. Y debemos de hacerlo en justicia, en amor y en temor de Dios, amados. Amén. Dicho esto, hermanos, si tenemos un amor genuino, si somos un grupo, una colectividad, esa colectividad para mantenerse, ¿qué necesita? Amor. La colectividad necesita amor para sobrevivir. Suponemos una familia donde todos los días hay una contienda. ¿Qué va a pasar con esa familia? Se va a desintegrar. Una esposa y un esposo que viven peleando. Los niños se van a matarse uno con otro peleando porque es lo que ellos ven. ¿Y qué va a pasar? Ahorita la mujer va a agarrar su bulto y se va. Y los niños en la calle se desintegran. Por eso necesitamos, como colectividad, un amor genuino. Necesitamos un amor genuino para mantener esa unidad del cuerpo que somos. Esa colectividad que somos en Cristo, necesitamos un amor genuino. ¿Qué nos dice los versos? Del 8 al 16. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Otra vez. Les está diciendo, amar lo bueno y aborrecer lo malo.
Aborrecer que lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Observen los factores de un amor genuino. El apóstol no solamente nos está invitando a desarrollar esa actitud de un amor genuino, sino también nos está dando los factores, que es lo que necesitamos para desarrollar la actitud de una persona que ama con genuinidad, que ama con esencia, que ama con justicia. Amén, hermanos. El amor es un sentimiento que nos lleva a preferir algo en lugar de otro, por lo que dijimos. En la iglesia la preferencia no es hacer la excepción. En nuestro trato para con los demás debemos dar el mismo honor el uno al otro, sin favoritismo, hermano. Debemos valorar a todos por igual en la iglesia, hermanos. El amor sea sin fingimiento. Observa bien el verbo que acompaña el amor, sea. Lo esencial del amor es la carencia de fingimiento. Fingir es como enseñar algo que no es. Fingir es mentir. Es presentar una cara que realmente que no es. El amor debe de ser verdadero, sin fingimiento. Amén. En primer lugar, ¿qué debemos de hacer? Porque una de las cosas que a veces nos lleva a fingir, bueno, decimos, wow, mira, esa muchacha sí es bonita. Luego decimos, que ella se cree. Y después que decimos, sí es bonita, pero cuando hablamos con otro, mira, esa se cree, esa es la última Coca-Cola del desierto. Es un amor fingido. El amor no debe de basarse en las apariencias, sino en la esencia. Por eso el apóstol acompaña el amor sea sin fingimiento y luego nos dice que debemos de asociarnos, debemos de aborrecer lo malo. Lo que debe de conducir los conceptos de amor que debemos de tener en la iglesia debe de ser sobre la base de lo bueno y de los malos. Alguien puede ser fea, si es bueno, me asocio con él. Alguien puede ser bonito, pero si es malo, tengo que aborrecerlo. Es lo que la Biblia nos está enseñando, los valores sobre los cuales debemos de apoyar el amor en la iglesia. El amor en la iglesia no puede basarse sobre los conceptos que tenemos el uno del otro, por lo que vemos con los ojos. Debe de ser por el fruto. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Si el fruto es bueno, asóciate. Si es malo, apártate. Aborrecer aquí en la Biblia no significa odiar, hermano. Es amar menos, es lo que significa. Amén. Amaos los unos a los otros
con amor fraternal. Observen bien, hermanos. Se habla de amor fraternal, porque muchas veces cuando se habla de amar en la iglesia, algunas personas pueden pensar que es una libertad que tienen para pegarse al uno a otro hasta provocar la carnalidad. No, es un amor fraternal. Que nosotros somos hijos de Dios, donde nos cuidamos el uno al otro. Es un amor para cuidarnos del mal. ¿Qué hacen los hermanos cuando andan juntos? Si otro viene a molestar a un hermanito, ¿qué hace el hermano mayor? Lo defiende. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. El amor que hay entre nosotros es un amor para defendernos contra el mal. A un himno que cantamos, la lucha es contra contra el vicio, la pereza y el mal. Contra todos los que se levantan contra la ley de Dios. Y nosotros debemos de trabajar para que los hombres se amen. Y que la verdad sea el sostén de este amor, hermanos. El amor que nosotros tenemos en la iglesia debe de ser que sea Cristo el que sostiene este amor. No un amor basado en lo que queremos. No un amor basado en lo que sintamos, hermanos. Sino un amor sostenido por Cristo. Amén. Hermanos, después de haber visto todo esto, nada de esto puede ser posible si nosotros nos basamos en nuestra propia justicia. De ahí nosotros llegamos a nuestro cuarto encabezado, nuestro último encabezado, descansar en la justicia de Dios. La vida racional, el culto racional, debe de descansar en la justicia de Dios. Y los versos del 17 al 21 nos va a sostener este encabezado, hermanos. Leímos: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurar lo bueno delante de los hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Procurar lo bueno delante de los hermanos. No, delante de todos los hombres. Usted es bueno aquí en la iglesia y en el trabajo, hermano. No, hermano. Procurar, observa bien el verbo procurar. No es algo que está en ti. Es algo que tú te vas a esforzar. Oigan bien, cuando es de procurar, es algo que tú tienes que esforzarse para hacerlo. No es algo que está como generación espontánea. No es eso. No es por generación espontánea, hermano. Tú tienes que procurar. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Hay la opción de que tú haces lo malo, pero tú vas a procurar, tú te vas a esforzar en hacer lo bueno, en ser bueno delante de los hombres. Amén. Y no de los hombres, la iglesia, de todos los hombres. Todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Oiga bien. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Qué está diciendo? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Tú puedes tener un problema con alguien. Tú quieres hacer la paz con él. Él no quiere. Pero la Biblia nos está diciendo, si fuera por ti, aunque no quieras, tú tienes que procurar la paz. Que la enemistad que tú tienes con fulano, no es porque tú quieres ser enemigo de él, sino porque él quiere. Porque si depende de mí, yo quiero ser tu amigo. Amén, hermanos. No os venguéis vosotros mismos. Recuerda, hermano, que tenemos que vivir una justicia que descansa en la justicia de Dios. Nuestro modelo de vida debe de ser
la justicia de Dios en nuestra economía, la justicia de Dios en la crianza, la justicia de Dios en nuestras relaciones con los demás. La justicia de Dios debe de permear todas las actividades de nosotros como creyentes. Amén, hermanos. Descansar en la justicia de Dios. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. El único que debe de juzgar es Dios. No tomamos el juicio en nuestras manos. Siempre dejamos que sea Dios que juzga. Dejamos que sea Dios que defienda nuestra causa, hermanos. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tenemos que buscar justicia, hermano. No tenemos que vengarnos. Debemos de dejar todo en la mano de Dios. Porque Dios no va a dejar a nadie con la suya. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué debemos de hacer? Dale de comer, hermano, presten atención. Si tu enemigo, no está diciendo si tu hijo, escuchen bien, no está diciendo si tu hijo tiene hambre. Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué tú deberías hacer? Dale de comer. Wow, ese hombre que los otros días me humilló. Wow. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre su cabeza. Mira, la justicia es más eficaz si la dejamos a Dios que si nosotros mismos tomamos la justicia en nuestras manos. Porque cuando lo tomamos la justicia, nosotros vamos a pecar contra Él y pecamos contra Dios. Pero si dejamos eso a Dios, cuando hacemos esto, ascua de fuego es lengua de fuego ardiendo que estamos amontonando sobre la cabeza del enemigo. Hermanos, amados, ese capítulo 12 de Romanos nos ha confrontado a vivir como creyentes, a vivir como verdaderos siervos de Dios, a vivir como hombres justificados por la fe, hombres que tienen paz con Dios. El hombre que tiene paz con Dios debe de tener paz consigo mismo. El hombre que tiene paz con Dios debe de tener paz con los vecinos. Tiene paz con todos los hombres. Y también entiende que en la iglesia debe desarrollar un amor colectivo. Y que el amor en la iglesia debe de ser genuino. Y también nos enseña a dejar lugar a la ira de Dios. No nosotros tomar el juicio por nuestras propias manos, defendiéndonos de los hombres que nos hacen daño. Siempre debemos de decir y saber que mía es la venganza. Dice el Señor, yo pagaré. Al decir eso, demostramos nuestra dependencia del Señor, hermano. Hay que entender que nuestra vida como cristianos es una dependencia completa de Dios. No una libertad que nos hace saber que sabemos más, que somos más importantes. No, hermanos. Es una dependencia que nos hace saber que dependemos de Dios y no de nosotros mismos. Por lo tanto, como Dios ama a todo el mundo, nosotros debemos de amar a todo el mundo. Como el Padre está unido con el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros debemos de estar unidos, tal como el Padre está unido en el Hijo. Amados hermanos, el ser cristiano, el ser justificado por Dios, es una oportunidad que tenemos para así manifestar, para modelar la unidad de Dios, para modelar el amor de Dios, para modelar la justicia de Dios. Hermanos, ojalá que a partir de hoy
nosotros podemos tener ese culto racional, aprendiendo a vivir de acuerdo a esta exhortación que nos hace el capítulo 12 de Romanos. Oremos, hermano. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que ha usado tu palabra para edificarnos. Pero, Señor, sabemos que tu Santo Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Te pedimos, Señor, en esta mañana que convenza nuestros corazones a estar consciente de nuestra justificación, a estar consciente de las misericordias de Dios, y que nosotros presentamos nuestro cuerpo como culto racional para vivir apartándonos, controlándonos el yo, para vivir, Señor, en una colectividad, en una dependencia el uno del otro, manifestando un amor genuino y sobre todo en una dependencia exclusiva de la justicia de Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor. Y también, Padre, te pedimos que los amigos están aquí, Señor, que ellos pueden ver esta gloria que tenemos como creyentes, que ya nosotros no somos una persona aislada, sino somos una compañía, somos una familia, somos un cuerpo en Cristo. Ayúdanos a ver la gloria de tu iglesia, la gloria de Cristo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Qué bueno es el Señor.